En el año 1915, Europa estaba sumida en un caos que parecía no tener fin. La guerra avanzaba con un rugido constante de cañones y explosiones, mientras los campos, pueblos y bosques quedaban devastados. Viktor Kraus, un joven de 23 años, corría entre los escombros de un pueblo que alguna vez fue alegre. Su abrigo estaba roto, sus botas cubiertas de barro, y su corazón latía con fuerza mientras el viento helado le atravesaba el rostro. Cada paso sobre las ruinas crujía como un lamento, y en cada sombra sentía que algo lo observaba. Había oído historias de los muertos que no descansaban, pero nunca había imaginado encontrarse con ellos cara a cara. Entre las casas derrumbadas y los restos de la guerra, cuerpos se levantaban lentamente, sus ojos vacíos brillando con una luz enfermiza. Algunos avanzaban hacia él, otros simplemente permanecían inmóviles como si esperaran algo. Víctor tropezó con una madera rota, sintiendo cómo la desesperación amenazaba con atraparlo, pero recordó las palabras de su hermana. «Vuelve, Víctor. No dejes que la guerra te consuma». Eso le dio fuerzas para levantarse y seguir corriendo. Esquivando sombras que imitaban su miedo, finalmente encontró un refugio improvisado, una iglesia semidestruida, con las paredes quemadas y los bancos quebrados. Dentro, un grupo de supervivientes lo observaba con ojos llenos de terror y esperanza al mismo tiempo. Niños temblando, mujeres abrazando lo que quedaba de su fe, y un anciano que parecía sostener con fuerza los últimos vestigios de su voluntad. Víctor asumió un rol que nunca había imaginado: protector. Con voz firme les dijo que debían permanecer juntos, que mientras lo hicieran había esperanza. Sus palabras llenas de determinación resonaron en el pequeño espacio, y por un instante, la iglesia dejó de ser un refugio abandonado y se convirtió en un lugar donde la vida aún podía luchar. Pero la noche no traía paz. Desde la oscuridad los cadáveres comenzaron a moverse, avanzando hacia la iglesia con una lentitud espeluznante pero implacable. Los gritos de los supervivientes se mezclaban con los lamentos de los muertos, creando un sonido que parecía surgir de la misma tierra. Víctor tomó el control, guiando al grupo con decisión, levantando barricadas improvisadas, encendiendo fuego y usando cualquier recurso que pudiera mantener a los muertos a raya. Un niño fue casi atrapado por una de las sombras, y Víctor, sin pensarlo, lo salvó, sintiendo el frío de la muerte rozando su espalda. Cada ataque de los muertos parecía más fuerte, más desesperado, pero la voluntad de Víctor y la unión de los supervivientes les permitió resistir. La noche se alargaba, y con cada sombra que retrocedía, Víctor comprendía algo importante. No se trataba solo de sobrevivir, sino de demostrar que la vida podía imponerse, incluso en medio del terror más absoluto. Al amanecer, el grupo se reunió dentro de la iglesia, respirando con dificultad, pero aliviados por haber sobrevivido a la primera embestida. Sin embargo, en la distancia, entre la niebla que cubría el bosque, apareció una figura enorme y sombría, más rápida y fuerte que los demás cadáveres que habían enfrentado. Víctor observó con atención y vio en los ojos de sus compañeros un reflejo del miedo que él mismo sentía, pero también la determinación de no rendirse. Les habló con voz firme, recordándoles que juntos podían enfrentar cualquier sombra, que la fuerza de la vida era más poderosa que cualquier oscuridad que intentara apagarlos. En ese momento, Víctor entendió que la verdadera guerra no estaba solo en los campos devastados, sino dentro de cada corazón que decidía levantarse y proteger lo que importaba. ¿Y tú que escuchas esta historia? Recuerda, incluso cuando todo parece perdido, cuando las sombras parecen implacables y la desesperación se apodera del mundo, hay alguien dentro de ti que puede levantarse, que puede luchar y proteger lo que es valioso. La historia de Víctor continúa, y cada noche trae nuevas pruebas, nuevas sombras y nuevos desafíos. Pero mientras tengas voluntad y coraje, ninguna oscuridad podrá apagar tu luz. En la penumbra del amanecer, Víctor y los supervivientes avanzaban por el bosque, cada paso sobre la tierra húmeda resonando con un eco de miedo y determinación. La sombra gigante que habían visto la noche anterior se movía entre los árboles, más veloz y silenciosa de lo que podrían haber imaginado. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo los lamentos de los caídos, y por un instante, todo pareció detenerse. Víctor apretó los puños, sintiendo la presión del miedo, pero también una chispa de coraje que le recorría la espalda. Sabía que no podía retroceder.
Cada vida en su grupo dependía de su decisión. El bosque se volvía más denso, con troncos caídos que bloqueaban el camino y niebla que abrazaba cada sombra. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Un cadáver había logrado penetrar la defensa improvisada y se abalanzaba sobre uno de los niños. Víctor corrió esquivando ramas y raíces, y con un movimiento rápido logró empujar al niño fuera del alcance del muerto, que cayó con un crujido que heló la sangre en sus venas. Los demás supervivientes gritaban temblando, pero las palabras de Víctor eran firmes. Manténganse juntos. No los dejaremos ganar. Mientras avanzaban, comenzaron a notar algo aún más inquietante. Entre la niebla aparecían figuras que no eran completamente cadáveres ni completamente vivos. Sus movimientos eran erráticos, saltando entre la realidad y la sombra, y parecían obedecer a la forma gigante que los había estado persiguiendo. Víctor comprendió que no enfrentaban solo muertos comunes. Algo más oscuro, más inteligente y malvado estaba detrás de todo esto. Su corazón latía con fuerza, pero no había tiempo para el miedo. Cada segundo contaba para mantener a los supervivientes a salvo. Llegaron a un claro donde el suelo estaba lleno de restos de antiguas trincheras y alambres de púas, un lugar donde la guerra había dejado cicatrices profundas. Allí la sombra gigante apareció frente a ellos, y Víctor pudo ver finalmente su rostro. No era humano, ni completamente muerto, sino una criatura deformada por la guerra y el odio, con ojos que brillaban con una maldad que parecía devorar la luz misma. Los supervivientes retrocedieron temblando, pero Víctor avanzó un paso firme, respirando profundo y recordando las vidas que dependían de él. Con astucia, comenzó a dirigir al grupo para usar los restos del terreno a su favor. Barricadas improvisadas, fogatas estratégicas y caminos que la sombra no podía seguir. Cada acción era crucial. Cada movimiento podía salvar o condenar a alguien. La criatura avanzaba, lenta pero implacable, y Víctor sintió un miedo como nunca antes. Un miedo que amenazaba con paralizarlo, pero en lugar de ceder, lo transformó en determinación pura. Era la fuerza de la vida contra la oscuridad, y él sería el faro que los guiaría. Cuando la sombra estaba a punto de alcanzarlos, Víctor encontró un hueco en el terreno y gritó a todos que corrieran hacia él. La criatura, al intentar seguirlos, quedó atrapada momentáneamente en la trampa improvisada. El grupo, jadeando y temblando, logró escapar hacia una colina cercana. Víctor miró hacia atrás y vio que la sombra rugía con furia, pero no podía avanzar. Por un momento la esperanza llenó sus corazones, pero Víctor sabía que esto era solo el comienzo. Mientras la noche caía nuevamente, los supervivientes se reunieron, agotados pero con un hilo de esperanza. Víctor se arrodilló y habló con voz firme. Hoy sobrevivimos, pero lo que viene será más oscuro. La guerra ha creado monstruos, pero mientras estemos juntos, mientras cada uno de nosotros tenga voluntad de luchar, no podrán vencernos. Sus palabras resonaron en la colina, llevadas por el viento entre los árboles. Y tú que escuchas esta historia, recuerda que incluso cuando enfrentas algo imposible, cuando el mundo parece estar lleno de sombras que te acechan, hay un Víctor dentro de ti, alguien que puede levantarse, que puede proteger a los que ama, y seguir adelante cuando todo parece perdido. La guerra, la oscuridad y los monstruos pueden venir, pero la fuerza de quienes no se rinden siempre será más fuerte. Espero que te haya gustado y me des tu apoyo suscribiéndote, compartiendo y dándole like para poder continuar con estas historias. Les deseo lo mejor y nos vemos en los próximos videos.